Perlas de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué aceptar el Evangelio en el tiempo de Pablo era una decisión de valientes? ¿Por qué los tesalonicenses fueron considerados un modelo a seguir? ¿Cómo escapar de la ira venidera? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias este día porque nos das la oportunidad de ingresar al estudio de primera de tesalonicenses. Padre, enséñanos tus verdades, enséñanos las doctrinas que quieres que aprendamos. Ilumina nuestra mente y que cada perla quede tan clara para nosotros que podamos empezarla a vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo le ha ido hasta aquí con su estudio? ¿Cómo le ha ido con el estudio de la carta a los colosenses? ¿Se han dado cuenta cómo es que Colosenses y Efesios tienen cierto parecido y nos invitan a entender claramente cómo debe ser nuestra vida ahora que hemos aceptado a Cristo? Hay un antes y hay un después. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses tiene como tema la piedad práctica en vista del regreso de Cristo. El glorioso advenimiento del Señor es la doctrina que más se destaca en esta primera carta. Lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, en el 3:13, en el 4:13 al 18 y en el 5:23. En los 5 capítulos el apóstol nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Otras doctrinas mencionadas en esta carta son la muerte y la resurrección de Cristo, la resurrección de los justos, las recompensas y los castigos futuros, la existencia personal y la obra activa de Satanás, y la doctrina de la redención que incluye elección y santificación. Estos son los temas que vamos a estudiar en estos 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses. Se cree que esta carta fue escrita entre los años 50 y 51 después de Cristo, desde Corinto, durante su segundo viaje misionero. Un breve paréntesis antes de continuar. ¿Usted cómo puede apoyar mi ministerio? Si usted gusta del trabajo que estamos haciendo, puede poner un me gusta. Ahí el clic en me gusta. Cuantos más me gusta tiene una publicación, la plataforma hace que el video llegue a muchas más personas. Y por otro lado, escriba sus comentarios, escriba sus preguntas, escriba cómo le está yendo con el estudio, qué perlas ha incluido ya a su vida hasta aquí, cómo es que su vida está siendo transformado. Ese es el propósito. Recordemos que el conocimiento es bueno, pero de nada aprovecha si es que nosotros no vivimos las enseñanzas, si nosotros no lo ponemos en práctica. Ingresemos al estudio. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo. Miren, esta es otra de las cartas en las cuales el apóstol Pablo no se presenta Pablo, apóstol por la voluntad de Jesucristo. Porque esta iglesia, al igual que la iglesia de los filipenses,
Era una iglesia que había adquirido cierta madurez. Si bien es cierto que los judaizantes, los gnósticos, por ejemplo, fueron atacando a los de Colosas, a las demás iglesias, a los corintios, allí hubo un problema muy serio. Los de Tesalónica estaban desarrollándose espiritualmente con firmeza. Y es por eso que el apóstol Pablo hace hincapié en temas relacionados con la segunda venida de Cristo. Aquí el apóstol no necesita defender su apostolado, pero habla de dos colaboradores que están con él. ¿Quiénes? Silvano y Timoteo. Se afirma que Silvano es el mismo Silas, de quien nosotros hemos aprendido en Hechos 15, versículos 22, 34 y 40. Silas fue el que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Si ustedes recuerdan, el primer viaje misionero lo hacen Pablo y Bernabé, acompañado de Marcos. Pero como Marcos no quería o no podía acompañarles a ellos porque Pablo no estaba dispuesto a volver a llevar a Marcos, hubo una división ahí entre Bernabé y Pablo, y Silas se convierte en el acompañante. Silas había estado con Pablo en Filipos, Hechos 15, versículos 40 al 41, el mismo Hechos 16, 12 al 19. Silas había acompañado a Pablo a Tesalónica, Hechos 17, 1, 4. Había sido enviado con él a Berea, Hechos 17, 10, y había permanecido en esa ciudad después de que Pablo tuvo que salir de Atenas, Hechos 17, 14. Posteriormente volvió a reunirse con Pablo en Corinto. Esta información lo encontramos en Hechos 18, 5 y 2 de Corintios 1, 19. Se lo menciona antes que a Timoteo, quizá por ser mayor o por haber estado asociado con Pablo durante más tiempo. Silas. El otro colaborador mencionado aquí es Timoteo. Timoteo, ¿qué sabemos de Timoteo? Era del distrito de Derbe y Listra. Había acompañado a Pablo en el segundo viaje misionero. Cuando lleguemos a la primera carta de Timoteo, vamos a aprender mucho de quién era Timoteo, cómo fue preparado desde su niñez para convertirse en un misionero. Timoteo había participado también del ministerio de Pablo en Filipos, Tesalónica y Berea, Hechos 17:14. El joven evangelista había sido enviado a la congregación de Tesalónica y su informe de la condición de la iglesia fue el motivo que influyó para que Pablo escribiera esta primera carta. ¿Quiénes son estos colaboradores? Silvano y Timoteo. Miren, no hay edad para convertirnos en mensajeros del Señor. Puede ser un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. El saludo va a la iglesia de los tesalonicenses. Siempre Pablo da este tipo de saludo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hay una constante en las cartas de Pablo. Pablo ora siempre por las iglesias, donde ha trabajado y donde no ha trabajado. Recuerden la carta a los Colosenses. Queda claro de que él no había sido el fundador, pero también oraba por esta iglesia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hay personas que suelen decir que oran solo segundos
o menos de un minuto porque no hay nada por qué orar. Aquí vamos encontrando muchos motivos por qué orar. Orar por las iglesias, por los planes misioneros, por el crecimiento espiritual de las personas que tú conoces. No solo te centres en ti, en tus necesidades, no solo te centres en lo que el Señor hace por ti, también incluye en tus oraciones a las demás personas, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿De qué se acuerda? Dice, de la obra de vuestra fe. ¿Cómo es que ellos se habían convertido en un modelo a seguir? Los tesalonicenses, para las iglesias de alrededor, eran un modelo a seguir. Por eso el apóstol dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una fe práctica. Pablo se concentraba en tres destacadas virtudes que poseían los tesalonicenses: fe, amor y esperanza. Y es lo que dice, mire, de la fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. En Colosenses 1, 4, 5 y 1 de Tesalonicenses 5, 8, y especialmente en su célebre exposición sobre el amor en 1 de Corintios 13, destaca estas tres virtudes como los elementos fundamentales del carácter cristiano: la fe, el amor y la esperanza. Pablo se ocupa de las evidencias externas de esas virtudes, pues habla de lo que observó cuando estuvo en medio de ellos y lo que ahora recuerda. Obra de vuestra fe. Una fe es una fe que tiene obras. La fe no es simplemente algo mental, no es simplemente decir yo tengo fe. Esa fe se traduce en obras. Y la fe debe ir acompañada, revestido del amor. Y la fe y el amor van a hacer que la persona tenga esperanza. ¿Y cuál es la mayor esperanza que tenemos? La segunda venida del Señor. Pero miren lo que dice en esta parte: del trabajo de vuestro amor. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Porque conocemos, hermanos amados míos, vuestra elección, dice el apóstol. Conocemos. El término que utiliza para dirigirse a ellos dice, hermanos amados de Dios. Conocemos la elección. Dios había elegido a los creyentes de Tesalónica para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El apóstol no está hablando de la elección final o absoluta de la iglesia entera, como se deduce de su expresión posterior de temor de que algunos de ellos pudieran haber sido vencidos por la tentación y el trabajo de Pablo hubiera sido en vano. Recuerden que cuando la Biblia habla de predestinación, de haber sido elegidos para ser salvos, habla en el plano de que todos podemos ser salvos, porque Cristo murió para que todos pudiéramos llegar a la salvación. Y todos hemos sido llamados para ser discípulos del Señor, para cumplir un ministerio. Aquí no se está hablando de una vez salvo, siempre salvo. Pablo mismo escribe muchas veces, por ejemplo en su carta a los Corintios dice, no vaya a ser que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a perderme. Entonces Pablo dice, sabemos de vuestra elección, el Señor les ha llamado a ustedes. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también
en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Mm? Aquí Pablo utiliza un término, dice nuestro evangelio. Él se había, podríamos llamar, fusionado con el evangelio que el Señor le dio al punto de considerarlo como parte de su vida. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, no fueron simplemente dichos. El apóstol empleaba palabras para transmitir el evangelio, pero la manifestación de ese evangelio no terminaba solo con palabras. Estas eran acompañadas con manifestaciones del poder del Espíritu Santo. En Romanos 1 dice que el evangelio es poder de Dios. No es un dicho, no son palabras que simplemente fluyen de la boca de los que predican. El evangelio es poder de Dios. Y tiene, dice, y en plena certidumbre, como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En plena certidumbre, es decir, persuadidos, convencidos, el evangelio fue predicado de forma tal que ellos se convencieron, que entendieron que es una verdad, que es algo que se puede vivir, que es algo que se puede poner en práctica, que es algo que trae vida al que lo escucha. Pablo le está recordando. Y miren, Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica. Cuando él estuvo trabajando en Tesalónica, como lo podemos ver en el marco histórico de la primera carta a los tesalonicenses, los judaizantes fueron y levantaron allí un alboroto y Pablo tuvo que salir en muy poco tiempo de Tesalónica. Pero estos hombres, lo poco que habían recibido, que habían escuchado, lo fueron fortaleciendo, lo fueron haciendo crecer cada vez más y más. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué se dice que la iglesia de Tesalónica se convirtió en un ejemplo? Porque ellos llegaron a convertirse en imitadores, dice Pablo, de nosotros y del Señor. Pablo presenta el hecho de que llegaron a ser imitadores del Señor con una razón adicional para saber que Dios los había elegido para la salvación. Pablo había predicado con el poder del Espíritu Santo y los tesalonicenses también habían recibido el mensaje con gozo del Espíritu Santo. Por lo tanto, sentían grandes deseos de cumplir la voluntad de Dios. Imitadores. ¿Qué es lo que imitaban? Todo. Usos y costumbres. El ser evangelistas. Ellos evangelizaron muchos territorios. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hubo mucha persecución en Tesalónica, pero la persecución, en lugar de desalentar a los cristianos de Tesalónica, fortaleció su fe. Los miembros de la iglesia de Tesalónica se hicieron cristianos en medio de una gran oposición, como lo dice Hechos 17, 5 al 9. Y también como lo vemos en el versículo 14 del capítulo 2, donde dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Una persecución, una oposición fuerte. ¿Pero qué? Esa persecución, esa oposición, no los enfriaron. Por el contrario, hizo que se comprometieran más con Dios.
En la iglesia primitiva, la conversión generalmente demandaba valor personal y mucha abnegación, pues con frecuencia los nuevos conversos eran cruelmente perseguidos. Mateo 24:21. Esa persecución era en realidad una bendición, pues servía para refinar y purificar a la iglesia y hacía que sus miembros disfrutaran de una comunión más íntima con Cristo. Recuerden, el encarcelamiento de Pablo 2 años en Roma sirvió para evangelizar. Aunque la aflicción era dura, no se desanimaban. Las aflicciones no desanimaban a los tesalonicenses. Al contrario, su sufrimiento estaba acompañado por el gozo impartido por el Espíritu Santo. Aprendieron a sentir, a experimentar gozo en medio de la oposición, en medio de la persecución. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta perla debiéramos nosotros tenerlo muy en cuenta. Estamos en medio de un gran conflicto, el conflicto de los siglos. Y servir al Señor no es fácil, porque Satanás siempre va a levantar espíritus de persecución. Siempre. Aprendamos a gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la incertidumbre muchas veces. Aprendamos a confiar y a mirar al trono de la gracia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estos miembros de la iglesia de Tesalónica habían puesto por modelo de su vida a los apóstoles y al Señor. A su vez se habían convertido en modelos o ejemplos para que los imitaran los otros cristianos. Eran un ejemplo en cuanto a la firmeza con que seguían el cristianismo y el celo con que divulgaban sus enseñanzas. El buen ejemplo de los tesalonicenses inmediatamente después de su conversión destaca la calidad de su testimonio cristiano. En la vida de estos hombres se cumplió aquello que Pedro dijo ese día cuando el Espíritu Santo fue derramado el Pentecostés. Arrepiéntanse para ser bautizados y reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio poder. Y se menciona que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Macedonia y Acaya eran las dos provincias en que fue dividida Grecia cuando quedó bajo el dominio del Imperio Romano en el año 146 a.C. El testimonio de Pablo demuestra cuán ampliamente se propagó la influencia de los fieles de Tesalónica. Miren, la fidelidad, la firmeza en medio de la persecución, de las tribulaciones, hizo que estos hombres fueran considerados un ejemplo a seguir. ¿Cómo vives tu cristianismo? ¿Eres un modelo a seguir? ¿Eres un ejemplo en quien los demás se ven y dicen, yo también puedo mantenerme firme como esta persona? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No solo en esas dos provincias, Macedonia y Acaya, que no era un territorio pequeño. El imperio griego había sido dividido en esas dos provincias. Ellos se convirtieron en evangelistas. Pablo es conocido como el gran evangelista, pero ahora nos encontramos con que los miembros de la iglesia de Tesalónica se habían convertido en evangelistas y eran modelos a seguir. Y no solo cubrieron el territorio donde estaba la iglesia, abarcaron mucho más allá. Fueron abarcando. Y esa es la forma de desarrollar nuestro ministerio. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar. Tesalónica era una gran ciudad comercial desde donde eran llevados los informes de estos fervientes cristianos, no solo en otras partes de Grecia, sino también en países distantes. Pablo estaba entonces en Corinto, puerto marítimo de nuestra actividad, de mucha actividad, por lo tanto, fácilmente podía recibir informes de las labores de los conversos, la gente hablando de lo que hacían los hermanos en Tesalónica. Su firmeza, su entrega, el gozo con el cual afrontaban las persecuciones. La fe en Dios se fortalece en medio de la crisis. La mayoría de los creyentes antes habían sido paganos. Ahora demostraban por medio de sus vidas cristianas una consecuencia. Sus dichos y sus hechos iban de la mano. ¿Qué dice? En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. El testimonio era tan inconfundible que no era necesario que Pablo y sus compañeros añadieran algo. Los tesalonicenses difícilmente podían recibir una mejor alabanza, el reconocimiento a su entrega. ¿Y quién lo está haciendo? El mayor evangelista que nosotros conocemos. Se encontraba con las personas, ya conocían el evangelio y lo conocían de una buena fuente. Ellos fueron tomados como modelos, como ejemplos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión, cómo se produjo esa conversión de estos hombres. Los que enviaron su informe al apóstol le cuentan al apóstol cómo es que vivían estos hermanos de Tesalónica. Existía el antes y el después. Por su propia iniciativa, esas personas refirieron a Pablo el gran cambio que se había efectuado en Tesalónica debido a su ministerio. Este testimonio era aún más valioso que cualquier otro que dieran los mismos tesalonicenses. Insisto, Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica. En Éfeso estuvo más de 3 años, pero de Tesalónica salió en poco tiempo. Pero esa semilla, ese mensaje que dejó el apóstol creció, se multiplicó, se fortaleció. Y esa es una perla. A veces algunos dicen, me falta, quiero conocer más para entregar mi vida al Señor. No, todavía me falta. Con la luz que tengas, entrégale tu vida al Señor y ponte al servicio del Señor. Y esa luz se irá multiplicando, multiplicando. Habían dejado la idolatría para adorar a Dios. Habían dejado su antigua vida para entregarse al Señor. Se deshicieron de las vestiduras antiguas y ahora se revistieron de la nueva. De esa nueva que habla mucho el apóstol, donde el Espíritu Santo mora supremo en la vida de las personas. Y se cierra este primer capítulo con la esperanza. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Qué dice? Y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar. Dejaron sus ídolos, ahora se entregaron al Señor y esperaban la segunda venida de Cristo. Y miren, estos hermanos eran fieles, eran firmes, se mantuvieron perseverantes, como vamos a ver en el capítulo 4, pero había ciertas doctrinas, ciertas verdades que no lo tenían claro. Ellos esperaban la segunda venida de Cristo, pero creían que si alguno se moría, ya estaba perdido, porque no estaba o no estaría cuando Cristo venga. Por eso Pablo en el capítulo 4 aclara
y habla acerca de la esperanza de la resurrección. Pero ellos esperaban de los cielos a Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El propósito de la vida de los conversos de Pablo era doble: servir a Dios y esperar el regreso de Cristo. El apóstol pone un énfasis constante en esta epístola en la mayor doctrina del segundo advenimiento de nuestro Señor. ¿Qué influencia tan eficaz había tenido esta esperanza bienaventurada, como lo dice Tito 2:13? En las vidas de los creyentes de Tesalónica había surgido como una luz. Y esa luz, esa esperanza, hacía que ellos se mantuvieran firmes en medio de las dificultades. Esa es la forma como hemos de vivir nosotros, trabajando y esperando, sirviendo y esperando. No abandonar nuestra esperanza, no perder de vista nuestra esperanza. Eran tan ardientes en su esperanza de ser prontamente liberados de sus perseguidores mediante la intervención gloriosa de su Señor, que temían que la muerte privara a alguno de ellos del gran gozo de reunirse con Él personalmente. Y Cristo, dice Pablo, nos va a librar de la ira venidera. Cuando la persona entrega su vida a Cristo, está apto para el reino de los cielos. ¿Y qué es la ira venidera? ¿De qué trata la ira venidera? Miren, la ira venidera no es otra cosa que el galardón, como dice Apocalipsis 22:12. He aquí vengo y mi galardón conmigo. La ira venidera es el justo pago de Dios por nuestras acciones, por las decisiones que nosotros hemos tomado. Los que deciden perderse, pues recibirán ese justo pago, que es la muerte segunda, del cual habla Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 9 al 15. El Evangelio libra de la ira venidera. A los que creen su mensaje y aceptan sus estipulaciones se les concede vida eterna, y la ira de Dios no permanece más sobre ellos. La ira venidera, como dice Apocalipsis 20, marcará el final de la historia del pecado, marcará el final de Satanás y de todos sus seguidores. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, lo siguiente, o 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los hermanos de Tesalónica tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Con seguridad que si nos mantenemos firmes, conoceremos a muchos de esos hermanos que se convirtieron en ejemplos dignos a seguir. Hicieron dos cosas: amaban la segunda venida de Cristo, esperaban la venida de Cristo, mientras iban trabajando, mientras iban evangelizando con sus vidas. Hagamos lo mismo. Que Dios te bendiga. Amén.